de competencias y retomando es un enfoque sociocultural, una perspectiva vygotskiana, también está muy presente en el propio trayecto formativo en cuanto al diseño de estos cursos. Si hay algo que caracteriza a esta configuración de competencias que buscamos desarrollar y a este trayecto formativo, pues son estos tres componentes. Por un lado, para generar competencias, desarrollar esta serie de habilidades, de actitudes, de saberes, se problematiza o buscamos problematizar en torno a la realidad. Este es un componente básico para problematizamos sobre la realidad, en este caso la situación de la infancia y las condiciones de aprendizaje. Por otro lado, en esta serie de competencias buscamos construir marcos explicativos basados en la investigación y pues también en el conocimiento teórico, no solamente en la investigación, no solamente lo que se ha reportado en torno al aprendizaje o se ha reportado en cuanto a la enseñanza o a la evaluación, términos de investigación, sino también dentro de los propios modelos o teorías que existen, como pues, todos estos puntos que acabo de mencionar, por eso como le doy como fundamento mi propia práctica basándome en estos aportes de investigación y en el propio campo disciplinario o profesional que esté en mi propia formación. Y otro punto básico de este desarrollo de competencias es la intervención en procesos formativos. Como lo iremos viendo, que esto va a tener mayor sentido cuando vayamos viendo el tipo de actividades, que esas actividades, insisto, siempre tratarán de estar vinculados con estos tres aspectos. Un punto también importante dentro de este trayecto formativo es el énfasis por favorecer la literacidad académica e informacional. ¿A qué se refiere esto de la literacidad? Pues básicamente, bueno, la literacidad académica se refiere a apoyar, a desarrollar en nuestros estudiantes una serie de habilidades que les ayuden a comunicarse, a escribir sus ideas, a compartir sus propias experiencias también, pero apoyándose en las formas en que la propia comunidad ha establecido como estándares para expresarse en el área. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere la literacidad académica. ¿Sí? Reforzar de alguna manera todas estas habilidades de lectura y de escritura, pero vinculándolos con la propia formación profesional. Y por otro lado, la literacidad informacional se refiere a incorporar a nuestros estudiantes, y no tanto incorporar, porque seguramente ya están más que nosotros por adelante, sino más bien todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿sí? Que ellos lo utilicen para fines vinculados a su propia práctica profesional. Seguramente les sucede a ustedes igual que a mí, que mis estudiantes, por ejemplo, de la facultad son muy buenos, digamos, para cuestiones de entrar a la computadora, empezar a hacer videos, etc. El problema es que eso a veces no le da un fin meramente educativo, ¿sí? Vinculado con la profesión. Clásico, que cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo haces búsquedas? Lo primero que nos dicen, pues lo googleo, o me voy a Wikipedia, ¿no? Me voy a Libros del Vago, no sé. Pues bueno, la idea es que si tenemos todas esas disposiciones, digamos, o estamos pues, netamente insertos en la sociedad de la información, pues hay que aprender también a navegar en esa sociedad de la información y dentro de estos procesos formativos mostrarles a nuestros estudiantes, modelarles incluso a nuestros estudiantes cómo recuperar información válida, pertinente para su propia formación. Entonces, ese también es un componente
en esta sociedad de la información. Pozo, por ejemplo, se los digo así brevemente, que me parece muy significativa esta aportación en este libro de Aprendices y Maestros, dice que, bueno, estamos obviamente en esta sociedad de la información, que es algo que no podemos obviar, ¿sí? Que por más que nos tapemos los ojos, pues, ya nos ha rebasado, y que eso lo tenemos también que considerar dentro de nuestro propio quehacer como docentes. Y refiere que pueden pasar dos cosas en esta sociedad de la información, ¿no? Una, que nos volvamos obesos de la información, ¿sí? Es decir, que todo nos lo traguemos así directamente y que no lo vigilamos, no se vuelva parte de nosotros. U otra cuestión es que nos volvamos bulímicos, ¿sí? En el sentido de que todo lo rechacemos. Incluso, él comenta, bueno, el hombre actual ya no es un omnívoro, ¿no? Sino lo que nos caracteriza es que somos informívoros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que saber alimentarnos bien, ¿no? Alimentarnos de buena información y hacer un uso pertinente, adecuado, crítico, reflexivo en cuanto a eso que podemos encontrar vía el Entonces, bueno, esto viene mucho a colación en el sentido de que este es un componente básico en las asignaturas de este trayecto formativo, la incorporación de muchas situaciones del uso de la tecnología. Otra característica de este trayecto formativo es un énfasis, creo que no podría ser de otra manera, si nuestra perspectiva como tal del trayecto formativo, y no solo del trayecto, sino de toda la reforma curricular, pues es generar también pues, dispositivos de evaluación centrados en el desempeño, ¿sí? Centrados en la evaluación precisamente de competencia, de manera específica, pues en estos cursos algunos instrumentos y mecanismos de evaluación que se utilizan pues tienen que ver con toda esta corriente de lo que se denomina la evaluación auténtica del aprendizaje, que de hecho ya lo veremos cuando empecemos a revisar lo que tiene que ver con el curso que nos compete el día de hoy. Pues bueno, es una temática o es un punto que está a discusión en el propio programa, ¿no? Esta vertiente de la evaluación auténtica del aprendizaje. Entonces, bueno, en este sentido, maestros, lo importante de destacar es que tenemos una serie de abanico, un mecanismo, un abanico muy amplio de instrumentos que vamos a utilizar para evaluar precisamente el aprendizaje. Y en este sentido, otro aspecto creo que vale la pena, que me aparece aquí en la diapositiva, resaltar es el hecho de que la evaluación va a ser fundamental y a lo largo de todas las asignaturas que estamos en este trayecto formativo, en el sentido de que primero tenemos como muy claro qué queremos lograr, ¿sí? Entonces, bajo eso, pues entonces se pone el énfasis precisamente en qué tipo de actividades me van a promover ciertos aprendizajes. Y ahí el énfasis de la evaluación como una manera particular de realimentar lo que se está haciendo, como un proceso también, ya lo veremos, procesos de evaluación que promuevan también procesos de autorregulación y de propio control que podamos tener en nuestro aprendizaje. Entonces, ejemplos de estos instrumentos, herramientas que vamos a encontrar en los diferentes cursos, pues tenemos el uso del portafolio electrónico, tenemos también las rúbricas, bitácoras de trabajo de reflexión, y el hecho, como comentaba, también de que continuamente en los cursos está presente la hetero, la auto y la coevaluación. Sí, la autoevaluación, bueno, el estudiante que está constantemente viendo cuáles son sus avances, la coevaluación
estudiante, de sus pares, teniendo una realimentación de los alcances obtenidos en los distintos momentos de estos procesos formativos. Ahora, estos links son importantes porque algo que también ofrece en el momento este trayecto formativo es que los cursos, como ustedes veo ya han entrado, están en línea, sí están en la página de DGESPE. Actualmente los sitios solamente están en Moodle, pero solamente están como repositorios, ¿sí? O sea, no se puede trabajar, ¿sí? O sea, todavía no son entornos vivos, digamos, en donde podamos armar, no sé, un foro o, bueno, anexar cuestiones, ¿no? Ahorita simplemente tenemos espacios donde están una serie de documentos, de materiales, videos, links, etc. Entonces, esperemos que ya con un poco más de tiempo se vayan dando todas estas cuestiones de los cambios, ¿sí? Esto pues ya tenga ese componente interactivo y que ustedes lo puedan ajustar como lo consideren a partir de sus propios grupos y contextos específicos de las escuelas normales. Entonces, pues bueno, como psicología del desarrollo, bases psicológicas del aprendizaje, el de herramientas básicas para la investigación educativa, ambientes de aprendizaje, atención a la diversidad, diagnóstico de intervención educativa y pues el que nos compete también, que es evaluación para el aprendizaje. ¿Sí? Entramos a la página de la DGESPE. Sí, voy a ir haciéndolo paso a paso. Algunos, de hecho, ya vi que ya están como tal en el sitio de los cursos, ¿sí? Pero para quienes no están, quisiera mostrarles cómo llegar. Planes de estudio. En realidad podemos escoger cualquiera de estos cuatro. Lo que quiero es que aparezca la malla curricular. ¿Ok? Voy a poner preescolar. Preescolar. ¿Vamos todos? ¿Me siguen? ¿Sí? Malla curricular. Si ustedes le dan clic encima, entonces le voy a evaluación para el aprendizaje. Le doy clic. ¿Ok? Viene el programa de curso en PDF y viene lo que quisiera que exploraran. El acceso al curso en línea, el recurso en línea que tenemos. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí. Ok. Muy bien. Todo esto fue para que llegáramos a este punto, ¿no? Algunos, insisto, ya habían llegado. Hoy lo que vamos a trabajar, ¿sí?, es revisaremos lo que es el trayecto formativo psicopedagógico, tanto lo que yo les presentaba con estas diapositivas, pero me gustaría que aprovecháramos también este tiempo y este espacio de manera particular y que estamos pues varios y lo rico de esta diversidad que tenemos por estados, que revisemos el documento general del trayecto formativo psicopedagógico y que lo discutamos entre nosotros, comentarios, dudas, inquietudes. Esto es importante, maestros, que lo revisemos, el trayecto, toda esta parte general de lo que es el trayecto formativo psicopedagógico, porque es lo que es el fundamento de la profesión. Revisaremos primero lo que tiene que ver con este documento, después dónde está. Algo que quisiera comentar, maestros, es que en este espacio, como estaba tan rico, pues con esta múltiples estados que tenemos y más, creo que mi rol en este caso como partícipe en el diseño de esta asignatura, creo que lo importante de esta actividad, de este análisis de las unidades, es ver, bueno, qué ajustes pudiéramos hacer, cómo me apropio, ¿sí? ¿Cómo le puedo dar un sentido yo como profesor a esto que me están proponiendo. ¿Sí? Es mucho el sentido del análisis
de las unidades y de las situaciones, que veamos, bueno, qué ajustes puedo hacerle, qué otros materiales puedo utilizar, qué otras situaciones a lo mejor yo considero que pudieran incorporarse. La idea, resumen, es que ustedes le den un sentido a esto, que le demos este plus, nuestra vida a este programa, y que lo volvamos nuestro. Bueno, sigamos entonces con lo que habíamos planeado, pero sí en este entendido y que lo socialicemos también, de que tenemos distintos avances y eso pues también le da riqueza a lo que podamos pues compartir, ¿no? En estos 3 días de jornada. Los que ya han empezado a trabajar seguramente nos podrán decir qué han hecho, cómo les ha ido en la feria, qué adecuaciones han hecho, qué materiales les han servido, qué otros materiales han incorporado, las situaciones, cómo han funcionado, los tiempos, etc. Pues empecemos a hablar sobre este documento, ¿sí? El documento eje del trayecto formativo. Ahorita surgió una cuestión que creo que sí vale también la pena hacer pues compartirlo con ustedes, porque decían es que el documento dice línea psicológica, ¿sí? Si lo vemos así, el documento dice línea psicológica. Ustedes saben mejor que yo que bueno, que han habido como muchos cambios y cuestiones en la propia reforma, y esa cuestión yo creo que no sé, es producto, de alguna manera, si vemos las propias mallas curriculares, tenemos pues el enfoque psicopedagógico, son más asignaturas que las que aparecen. Si vemos la malla curricular, insisto, de cualquiera de los programas, está un segmento en amarillo, ¿no? Y ustedes verán que todas esas asignaturas tienen que ver con el trayecto psicopedagógico. Estas asignaturas, las abreviaturas, ¿sí? Que están en la parte superior, ¿sí? PDI, PPA, etc., son propiamente las que hemos trabajado junto con la doctora Pilar Díaz Garrido. Ella efectivamente junto con pues, colegas, profesores, estudiantes, etcétera, que han trabajado con ella coordinando, se ha enfocado efectivamente más hacia una mirada psicológica, sin perder de vista el componente pedagógico como tal, ¿sí? Entonces, de ahí que lo que ustedes están leyendo son el fundamento básicamente de estas asignaturas, ¿sí? Las que aparecen aquí en la página. Si vemos el resto de las asignaturas de este componente, de este trayecto formativo psicopedagógico, están más vinculadas a cuestiones de planeación, de currículum, de teoría pedagógica, etc. Comentaban por los compañeros de Coahuila, son de Coahuila, que convendría, en dado caso, y eso pues yo lo haré llegar también en dado caso a la propia doctora Frida, pues que no se haga como tal esta tal vez división, ¿no? De la línea psicológica y la línea pedagógica, porque si no se va a meter en mucho ruido, sí, pensando que los dos están formando el proyecto formativo psicopedagógico. Pero curricularmente, al menos en los documentos oficiales, no aparece algo que diga línea psicológica, ¿sí? Entonces, más bien aquí es una cuestión interna del propio trayecto formativo psicopedagógico, que con fines más de estructura de las asignaturas, pues hay un bloque más cargado hacia cuestiones psicológicas que no pierden la cuestión pedagógica. Si lo leemos y los revisamos, no es que estén separadas, sí, pero es un énfasis efectivamente más en cuestiones psicológicas vinculadas al campo educativo y pedagógico, y por otro lado tenemos el rubro o el bloque de asignaturas más vinculadas a cuestiones de currículum, de teoría pedagógica, de planeación. Entonces, esto
vale la pena tal vez también hacerles notar, porque pues efectivamente puede causar ruido, ¿no? ¿De qué me hablas? Me hablas de línea, ¿no? ¿Qué línea? ¿Dónde está esto? En los documentos oficiales no aparece. Entonces, pues bueno, con esta pues aclaración y punto que pudiera causar ruido, pues vamos a empezar, si les parece, ¿sí? Veamos en cuanto a este documento que le pudieron echar un ojo, el del trayecto formativo, de la línea, en este caso psicológica, que requiere este documento en PDF, pues me gustaría que compartieran sus puntos de vista sobre este documento, ¿sí? ¿Qué les parece? Recuerden que la idea ahorita es, bueno, ver de dónde parten estas asignaturas, cuál es el fundamento, ¿sí? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Ok? Entonces, me gustaría que pues, comentáramos así en plenaria algunos comentarios en relación a este documento ejes. ¿Qué pudiéramos decir? Que es en parte lo que yo les presenté en las diapositivas, ¿no? Pero sí me gustaría que, para que no fuera la versión que yo pudiera resumir, pues ustedes también leyeran como tal el documento. ¿Qué pudiéramos comentar? Puntos de vista. A mí me parece interesante señalar el documento lo que establece en cuestión del análisis y los retos que debe de enfrentar el docente en la sociedad contemporánea. Creo que se está refiriendo a este proceso de formación centrada en la capacidad que deben de tener nuestros estudiantes para identificar las competencias y poderlas favorecer. En este sentido, lo que nos sugiere es que revisemos las prácticas de enseñanza que nosotros tradicionalmente hemos realizado en las aulas y que tengamos esa capacidad o esa posibilidad de que lo que se requiere o de lo que se demanda en la sociedad son profesores que sean agentes de cambio, y que para esto entonces hay que favorecer en ellos esa adquisición de competencias, esa adquisición de saberes no tan solo disciplinarios, que se requiere que esa adquisición de competencias se refleje en la apropiación de estos saberes, pero que cuando sean necesarios sea capaz de movilizarlos, ¿no? También nos dice que necesitamos, bueno, ya lo había citado, revisar esos paradigmas, ¿no?, de la enseñanza. Nos habla de que debemos de cambiar las formas de enseñanza y basarnos en las visiones socioculturales del proceso de desarrollo de aprendizaje centrado en los contextos escolares. Por lo tanto, la actuación del profesional de la educación debe de ser diferente. También quisiera citar como que esta parte, no tan solo a lo mejor de lo que viene en este documento, sino de lo que Ángel Díaz Barriga sigue insistiendo. Los docentes deben de ser profesionales de la educación, y yo creo que aquí también lo está señalando indirectamente. Nos habla de estos enfoques socioconstructivistas del aprendizaje y de la perspectiva en la enseñanza situada. Creo que aquí nosotros necesitamos reflexionar sobre cómo se llega a esa construcción de los aprendizajes significativos, ¿no? Y de qué manera las experiencias son un elemento esencial para el que aprende. Bueno, nada más hasta aquí. El curso está bien diseñado, se está rompiendo con muchos estereotipos que se estaban utilizando en las escuelas, y también como que el concepto de evaluación como tal empieza a mutar. A mí me agrada la idea de que los estudiantes, los futuros docentes, vayan teniendo se vayan identificando con el concepto de evaluación, no solamente en ese nivel conceptual, sino que vayan más allá, entenderlo como ese instrumento, como esa herramienta que te va a ir acompañando para que a su vez los estudiantes vayan creciendo en su comportamiento personal.
O sea, eso es lo que a mí me gusta, ¿sí? En que involucra mucho lo que tiene que ver con las actitudes, el comportamiento, el ser como sujeto social, como ese constructo, es lo que me gusta. Más allá de la acumulación de información, que es lo que nuestros modelos anteriores venían considerando, ¿sí? Me late la idea de no solamente verificar la acumulación de saberes, sino que verificar cómo ellos actúan ante las problemáticas sociales. Y eso me gusta. Me gusta que en este curso se está considerando siempre la realidad social en que se está viviendo el sujeto. Me gusta también la flexibilidad que tiene el programa, en donde las instituciones, el maestro encargado o responsable de la asignatura puede ir flexibilizando los procesos, los instrumentos utilizados para ir verificando el aprendizaje, pero sobre todo cómo se va construyendo una cultura de la evaluación. O sea, eso es lo que me gusta más. Una cultura de la evaluación que no tiene que ver nada más con esa rendición de cuentas, como para rendirle a alguien, no, sino me gusta la idea de utilizar la evaluación para lo personal, para que tú te vayas autoevaluando, y esto se está estimulando desde la evaluación colaborativa, la coevaluación. O sea, ¿cómo la evaluación tú la vas utilizando no para rendir cuentas a alguien, sino para que tú vayas verificando qué tanto vas creciendo en los saberes y qué tanto vas creciendo en el comportamiento con los demás? Para mí esto me gusta mucho, porque entonces pienso que si esto nos compromete a nosotros como maestros de educación superior, nos compromete para ir propiciando esa cultura. Entonces yo visoro un México, no sé si nos empezamos a apropiar de esta idea. Yo avisoro dentro de 30 años, avisoro un México totalmente diferente, una sociedad ya con una cultura diferente. Gracias. Bien, bueno, ya el compañero se adelantó al curso, ¿no?, de evaluación. Sí, estuvo muy bien, ¿no? Pero el punto es que quisieran tanto que recuperáramos lo del enfoque, ¿sí? El enfoque de las asignaturas de este bloque formativo. A mí el documento me parece muy importante en cuanto a cuando comenzamos a trabajar los cursos. Sí nos entra mucho en la parte epistémica de por dónde entrarle a los cursos, porque si nosotros observamos el curso y lo comenzamos a trabajar desconociendo de dónde se parte, a veces puede ser que caigamos en prácticas muy tradicionales, porque podría ser que pensáramos que es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, analizando la estructura bien de la parte esta del enfoque, de esta línea, sí me parece muy importante. Voy a poner un caso, por ejemplo, en la escuela normal, para ir a las jornadas de trabajo docente se les exige el diagnóstico de grupo y se les exige, por ejemplo, que citen hacia ayer la etapa de desarrollo del niño, los procesos que está realizando de acuerdo a las observaciones que hicieron. Los chicos sí lo hacen, pero lo hacen como lo maneja el documento, descontextualizado, como si fuese una abstracción general universal. Y ahorita el programa está pidiendo que se contextualice de acuerdo a las formas de pensamiento y desarrollo sociocultural. Entonces ahí, por ejemplo, a nosotros sí nos está como que permitiendo romper esa parte de solamente tratar de citar la teoría por citarla, sino que sí nos está permitiendo visualizar la teoría, las teorías desde otra perspectiva, contextualizándolas, haciendo que el sujeto realmente las comprenda y las reestructure de acuerdo a lo que está observando en los contextos que está trabajando. Por eso me parece importante que desde los docentes, también los chicos deberían de revisar un poquito esto, ¿no? Revisarlo con ellos para que comprendan y le den sentido al por qué se está trabajando de esta manera. Gracias. Pues bueno, desde la perspectiva de las competencias que se pretende desarrollar en nuestros estudiantes, la construcción del conocimiento psicológico, las situaciones, problemas específicas de cada uno de los cursos que desarrollen un aprendizaje significativo, como lo comenta el documento, es decir, que aprendan a ser, a saber y a saber hacer. Estos elementos que estaba leyendo en el documento de PDF me remontan a la reforma educativa de educación básica, específicamente de primaria, que también tienen mucha vinculación y que
que pues bueno, ahorita ya se observa que se está trabajando de lo mismo, a diferencia del año pasado, por ejemplo, cuando estábamos trabajando observación y práctica docente, con una currícula o un currículum pues desfasado. Se iban los chicos a prácticas y estaban con unos libros, con unos recursos o materiales que no correspondían a lo que se estaba trabajando en la asignatura. Respecto a los criterios de competencias, pues también me gustaría destacar que es importante que ya los chicos se sitúen en diversos contextos, tanto de intervención como de evaluación, que tiene que ver con todos los cursos de este trayecto, que reflexionen de manera crítica su propia tarea docente, y que pues valoren también según su complejidad y su autodominio. En cuanto al modelo de aprendizaje, pues me llamó mucho la atención los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que tienen que ver precisamente, vuelvo a la reforma de la red de educación básica, también que se basen en situaciones didácticas, que todo tenga que ver con situaciones didácticas. Y por último, respecto a las estrategias de enseñanza, llama mi atención la situación desde la perspectiva constructivista y sociocultural, que ya va igual un poco más enfocada a este curso, así como la ejecución o el diseño de proyectos, casos de análisis y de solución de problemas, que también los adentremos a la evaluación de tareas reales, al trabajo colaborativo y en sí pues al aprender haciendo. Creo que todos estos puntos respecto a las competencias que pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes, pues valdría la pena preguntarnos o evaluarnos cómo nosotros, catedráticos de las escuelas normales, nos encontramos para poder desarrollar en nuestros estudiantes este tipo de competencias. Gracias. Buenos días. Mira, yo revisando este enfoque y la vez pasada vi el de ambientes de aprendizaje, pues que va en la misma línea. Sí me confrontaron muchas cosas, ¿no? Desde estos conceptos de educación situada, ¿no? Lo que es el aprendizaje, el concepto de movilizar saberes, que parece muy dado y no es tal así, ¿no? Entonces, me parece que es un enfoque muy bueno, muy ad hoc a las necesidades actuales, que nos hacen hacernos conscientes del aquí y del ahora, y el cómo a partir de eso tenemos que plantear proyectos de mejora, de cambio, de transformación, y que esta misma idea deben de tener nuestros alumnos, ¿no? De irse y entonces analizar esto que están viviendo, estos retos educativos, estos retos del aprendizaje, y verse, ¿verdad? Verse en este contexto y buscar soluciones, no repetir prácticas. Creo que es muy importante. ¿Qué nos implica esto de las normales? Muchos retos, no solamente en el desarrollo interno del grupo en el aula, nos implica cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Nos implica hasta cuestionar nuestros propios conceptos de enseñanza, aprendizaje. Y no hablo solamente de ya no dictar la clase, porque finalmente ya no, creo yo, que no hay muchos que dictan clase, que promueven estas actividades, pero en el mismo sentido de aprender contenidos y no resolver situaciones, ¿verdad? Entonces, creo que ese puede ser un punto clave, ¿no? Muchas veces hasta planeamos nuestras actividades en base a textos, ¿verdad? Y a trabajar contenidos, que es la evaluación. Y entonces, ¿qué dice la barriga de la evaluación, por decir una cosa, ¿no? Y las muchachas pueden perfectamente, nuestros alumnos, tener un concepto y hasta ahí quedar. Y entonces, al final, aprendieron, sí aprendieron, porque tienen un dominio de los conceptos en términos información. Entonces aquí creo que esta propuesta, como está planteada en una percepción más global. Ese saber, esta información, ¿para qué te va a servir? Y en ese sentido, ¿cómo la vas a incluir en la solución de una problemática que te tienes que plantear en un momento indicado, en un contexto predeterminado? Entonces, creo que ese es el reto, pues, de nosotros como escuelas normales, y también
con esta idea que a veces se hace lenta, sin que se entienda mal este concepto de lento, no se hace lento y te dicen, ya los muchachos se tienen que ir a práctica y tú tienes que hacer esto. Y no lo hemos hecho porque no hemos llegado a ese momento. Oye, tienes que entregar calificaciones y se acabó el bimestre y pues tampoco estamos en eso, aunque estemos en una evaluación continua, porque lo tienes que transformar a calificación y eso implica otras cosas, pues no. Entonces sí implica también hasta esta revisión al interior del grupo. No solamente es el cambio en un currículum, las asignaturas, la perspectiva, sino lo que implica también a nivel contextual, local, de prácticas que realizamos, hacer ajustes, ¿no? Y repensar lo que estamos haciendo. Desde mi punto de vista, parte de todas estas reformas, que bueno, las escuelas normales han pasado por muchas reformas de manera particular, podemos verlo desde esta cuestión más de que, híjole, continuamente pasan cambios y cambios y cambios, pero también pudiéramos verlo como un momento o momentos para repensar lo que estamos haciendo. Entonces, creo que eso es importante. Y nada más una cuestión que aquí es importante, lo complemento con lo que referías, en relación a que, bueno, a veces efectivamente nos cargamos en los contenidos, en los temarios, en las lecturas, en todo este cúmulo de información, de datos, y que, pues, eso a final de cuentas, referirían algunos autores, que eso, pues bueno, simplemente es efectivamente información, y que el conocimiento en realidad se convierte en eso, en conocimiento, cuando le damos un sentido, ¿no? Cuando lo apropiamos, cuando lo empleamos, cuando cambia, digamos, también nuestra forma de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, eso se vuelve relevante. Lo que a mí me llama la atención es el enfoque formativo que de alguna manera se le da a la evaluación, que no nada más nos habla en este caso Ángel Díaz Barriga, sino también nos toca en algún momento Frida Díaz Barriga. Y este contexto formativo no nos hace pensar la evaluación como tal o objetual, o sea, un chico saca 10 de calificación y además lo voy a evaluar con sus asistencias, como lo veníamos haciendo tradicionalmente. Si no es como actualmente se está tocando la evaluación como un proceso, o sea, una retroalimentación activa, un repensar cómo están mis alumnos, qué estoy haciendo con mis alumnos, están bien mis alumnos, cómo van mis alumnos. Entonces ese repensar continuo yo creo que nos va a llevar a que de verdad los alumnos se apropien del conocimiento y que el conocimiento sea de alguna manera significativo. Y eso a lo mejor a mí me cae así como el círculo de Deming, que es un saber, un hacer, y volver a ese mismo círculo y estar constantemente trabajando en ese círculo para que se llegue a una calidad educativa. A lo mejor en este caso no sería una calidad como tal, sino que nuestros alumnos aprendan de alguna manera a pensar, como decían los pilares de la educación, a aprender a hacer, a conocer, a convivir y ya hacer. Eso sería todo. Gracias. Bien, nada más para retomar algunas ideas de lo que se estuvo diciendo. Me llama mucho la atención un término, literacidad. Viene en la presentación y es una parte que me llama la atención. Esta habilidad para recibir y analizar información. En este contexto del aprendizaje, visto de una manera holística. La literacidad es algo que viene inmerso en este enfoque y lo veo de esa manera, retomando lo que dicen algunos de los compañeros maestros, la vinculación de la escuela con la teoría. Siento que es la mística de muchos de los enfoques ya de las materias, esa vinculación, porque es muy común, no era muy común anteriormente decir la práctica hace el maestro. A mí se me hacía muy chistosa la manera en la que los alumnos lo expresaban a veces en los encabezados. La práctica hace el maestro, desvinculando totalmente la parte teórica o metodológica. Entonces yo siento que viene desde ese punto de vista, desde que se tenga esa habilidad para recibir, analizar información, incluso desde un punto de vista crítico, desde que esa teoría que se nos plantea
sea un parteaguas, ¿no? Para tomarlo desde un punto de vista de la investigación. Que si esto no me es suficiente, bueno, entonces voy a investigar más para ver qué puedo encontrar por mi propia cuenta. Yo siento que es la raíz de todo, ¿no? La vinculación de la escuela con la parte teórica y metodológica. Nada más para una aportación, ¿no? Pues bueno, les propongo que empecemos con esta revisión general del programa. Por favor, veamos básicamente, pues, desde lo que nos está planteando como competencias a desarrollar en nuestros estudiantes, revisemos lo que nos propone en cuanto a esta contextualización de la propia asignatura. ¿Sí? O sea, desde dónde se plantea la asignatura, cuál es este componente o esta necesidad de hablar de evaluación para el aprendizaje en el contexto mexicano de manera particular. ¿Sí? Eso es importante que lo revisemos y está descrito en este punto, compañeros, esta situación problemática en torno a la cual se desarrolla el curso. O sea, a partir de dónde como tal partimos para empezar a problematizar en torno a evaluación para el aprendizaje. Revisemos la estructura del curso, veremos que tenemos 3 unidades, ¿sí? Y veamos pues cuál es el sentido de cada una de estas unidades, así como las orientaciones generales para el desarrollo del curso. Todavía no vamos a ver las situaciones didácticas, ¿sí? O sea, no vamos a ver lo que cada unidad plantea como situaciones didácticas, que cada unidad de hecho tiene 4 situaciones didácticas. Entonces, lo que me interesa es que veamos ahorita de manera global, general, lo que nos está proponiendo el programa en cada uno de sus apartados. Les propongo que, bueno, también en esta sintonía, ¿no?, de que aquellos que ya lo conocen, aquellos que todavía no y demás, pues creo que se puede hacer una discusión rica, ¿sí?, en el sentido de que, bueno, los que no lo conocen, pues revisarlo, y los que ya, pues empiecen también a compartir en la mesa, pues, sus percepciones o la forma en que ven el propio programa ya, en el sentido de que pues, ya lo están como tal llevando a cabo. Entonces, recapitulando, si no quedó claro, ¿sí? Primer punto, por favor, revisemos el programa en general, con todos sus apartados, la estructura, la situación o las situaciones problema a partir del cual se genera el curso. ¿Quieren empezar? Ok. Bueno, nosotros primero nos presentamos y ver de dónde veníamos, que eso es muy importante. Descubrimos que tenemos realidades diferentes desde que iniciamos, porque unos iniciaron el 7 de enero, otros el 21, otros el 29, otros el 5. Entonces, cuando ya hemos terminado la unidad 1, otros apenas van en la primera situación didáctica, otros ni siquiera han empezado. Y eso nos llevó ya a meternos en el tema del programa, porque unos empezaron sin ni siquiera tener un programa, como notas muy general, otros ya con las situaciones, es decir, con las unidades un poco más específicas, pero nos dimos cuenta que la plataforma también no estaba actualizada, o sea que cuando unos investigamos todavía no había la información que hay hoy. Entonces, es como que partir de esas realidades es bien enriquecedor porque nos vamos como ya unificando pues en algunos criterios y sobre todo, que es algo que quería ahorita decir, es que nos vamos a las cosas muy prácticas, ¿no?, de cómo podemos desarrollar cada unidad. La cuestión es que en eso estamos muy claros y muy de acuerdo, como que ya a la hora de implementarlo pues están estas variables. Y entonces ya lo que hemos compartido como muy enriquecedor de cómo cada quien ha hablado la unidad, cómo la ha ido implementando. Muy bien. Recuerden
viéramos más en torno a el programa. O sea, ya decía la profesora, bueno, lo que pudimos percibir en la mesa fueron distintos niveles de acercamiento, reconocer un tanto esta cuestión temporal, una cuestión importante, y es un tanto como que lo que más se destacaba, ¿no? Y además estas experiencias que cada uno ha tenido en relación ya a las propias situaciones de la unidad 1. Pero me gustaría retomar la pregunta, o sea, el programa en general. Bien, lo que analizamos es, primero, que se parte de una situación problemática y de la concepción de evaluación que tiene el alumno. De igual forma, estos alumnos o nuevos maestros deben de ser capaces de adecuar la evaluación acorde al contexto y manejar la hetero, la co y la autoevaluación. Estos tres tipos de evaluación, o los que se aplican ahora en las aulas, deberá de ser reflexionada y bien sustentada. No tengo un 10 porque yo creo que tengo un 10, sino ser muy claro y saber por qué tengo el 10 o el 5 o la participación. También descubrimos o vimos que había dos tipos de evaluación, la auténtica y la alternativa, y que se está basada en el constructivismo y, bueno, y de las innovaciones. De otra forma, también se toma, para que la evaluación se dé, se toma en cuenta el currículum de educación básica y los contextos socioeducativos. También se parte del concepto de competencia, vimos varios conceptos y, bueno, coincidimos afortunadamente. También identificamos que la evaluación de alguna forma es igual a acreditación y, bueno, que no podemos dejar la evaluación sumativa y la formativa fuera de este desarrollo del curso. Creo que en esta primera ronda de acercamiento al programa, una pregunta clave es ¿cómo entendemos evaluación? ¿Qué es evaluación? Bueno, para mí la evaluación es una valoración, es emitir un juicio, es reconocer un atributo. A mí me gustaría comentar, antes de, a lo mejor de decir algo sobre la evaluación, que el propio programa el título del curso nos está diciendo algo. O sea, nos habla de la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que rescatar como que esta idea de lo que el propio programa nos está estableciendo. Es importante las palabras, no es evaluación de, no, para, ¿no? O sea, lo que nos está implicando de entrada una acción, o sea, esto va vinculado a aprender. Bueno, y desde ahí entonces recuperar esta información que nos está ofreciendo el trayecto formativo psicopedagógico, que ahí lo está señalando. O sea, ya se está pensando esta misma evaluación para el aprendizaje. ¿Para qué? Para que los docentes en formación aprendan, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos. Y por el lado de la evaluación, no lo digo yo, lo dicen los documentos, dice que la evaluación es el proceso inherente a los actos de enseñar y de aprender de carácter complejo, integral, sistemático y permanente, que debe de ser contextualizado, a través del cual se generan conocimientos, relaciones con el desempeño, el dominio de las competencias, que permite la toma de decisiones para la transformación y mejora de la práctica educativa. Bueno, yo digo que si decimos que la evaluación es un proceso inherente al acto de aprender, entonces no lo estoy definiendo para nada. Es un proceso inherente, pero en realidad la evaluación es un darse cuenta de lo que está ocurriendo, y para eso evaluamos, y es lo que no debemos de perder de vista, yo creo. Pienso que la evaluación es un proceso, puede ser, es inicial, intermedio, final. Vamos a valorar las competencias en términos de la aplicabilidad que le dan los alumnos a los aprendizajes y los mismos maestros dentro de un contexto real. Aquí estaría hablando de la evaluación no nada más del alumno, sino incluso de nosotros como docentes, ¿no? Precisamente en el proceso evaluativo, yo siento que 15 es para el aprendizaje, como decía mi compañera, porque ahorita hablé de la evaluación inicial, cuando hablamos de un diagnóstico quizás,
intermedia, sumativa y la final, que ya nos da un resultado. Sin embargo, cuando llegamos a la final, utilizamos esos datos, ¿no?, de ver qué competencias desarrolla el alumno, para ver qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene y dónde debemos de generar situaciones de mejora. O sea, la evaluación no termina ahí, sino es procesual, está en constante cambio en términos de generar en el alumno mejores competencias. Cuando notamos que el alumno está logrando estas mejores competencias, pues precisamente cuando vemos que el alumno está aplicando lo de la escuela, lo que ha aprendido en su situación de práctica en la escuela, ¿no? Pero además, para que sea una competencia, él está desarrollando esta evaluación en términos de lograr resolver el hecho, la situación o el problema, pero con éxito. Porque si él no aplica las estrategias que dimos como docentes, pero no tiene éxito, lo está diciendo, no podemos hablar de una competencia, simplemente a lo mejor de otra cosa, ¿no? Y puede ser la evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Y no podemos decir cuál es mejor. Yo creo que la evaluación cuantitativa, tanto como con la cualitativa, se complementan y ambas nos dan resultados sobre los logros que tiene el alumno, ¿no? Y podemos utilizarlas las dos para poder tener, lo que decía la compañera, un juicio, para poder emitir un juicio sobre cómo vamos nosotros a mejorar nuestras estrategias didácticas y el alumno sobre cómo mejorar su aprendizaje, ¿no? Hablando de la autoevaluación, la coevaluación y la interoevaluación. Y lo que decía el maestro de la parevaluación, ¿cómo evaluamos la evaluación nosotros? ¿Cómo sabemos que nuestra evaluación fue realmente adecuada? O sea, yo aplico mis criterios, no están, pero ¿cómo yo saqué esos estándares? ¿O cómo yo tomé esas decisiones? ¿Y cómo estoy valorando? Estamos hablando de una situación subjetiva. ¿Cómo yo estoy valorando que mi alumno realmente adquirió o no la competencia, ¿no? Ya cuando hablamos de parámetros. Bien. En términos generales, o sea, se habla de evaluación. Veamos si compartimos esto que les quiero decir. La evaluación implica, por un lado, efectivamente, emitir un juicio de valor sobre el mérito de las acciones. Eso por un lado. Por otro lado, la evaluación implica recabar información, implica recabar evidencia para dar esos juicios de valor sobre este mérito de las acciones. Pero también la evaluación, y lo comentaban ustedes, está vinculado a la toma de decisiones. O sea, evalúo para ver precisamente alcances y sobre eso trabajar, perfeccionar, valorar qué tanto he logrado, en el caso de lo que nos compete, pues las competencias o esos saberes que se espera que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, en resumen, pudiéramos decir que la evaluación, número uno, implica emitir un juicio de valor sobre el mérito de las acciones. Número dos, la evaluación implica recabar información, entiéndase como evidencia. Número tres, que la evaluación está vinculada a la toma de decisiones. Por supuesto, toma de decisiones orientadas a la mejora. Eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Perfeccionar lo que estamos haciendo. Creo que esos tres elementos, salvo lo que ustedes quisieran tal vez complementar, pudiéramos comentar en este caso, que son elementos claves de una definición de evaluación en términos generales, ¿no? Bueno, estamos tres compañeros de la normal 3 de Toluca y nosotros hicimos precisamente para, al momento de realizar el programa, vimos la necesidad de que teníamos que hacer una evaluación diagnóstica para valorar cómo o qué elementos tienen las alumnas en relación a la evaluación. Y planteamos unas preguntas. Primero, ¿qué se evalúa? ¿Por qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿A quién se evalúa? ¿Quién o quiénes se evalúan? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? Y finalmente, ¿qué se entiende por evaluación? Entonces, a partir de las respuestas que las alumnas nos dan, pues nosotros estamos ahora valorando cuáles son los elementos
cuáles son los conocimientos previos que tienen ellas sobre evaluación y si también ellas aparecen en esas respuestas en el sentido como han vivido el proceso de evaluación, que es una de las primeras actividades. Bien, bueno, ya se fueron como la actividad específica, ¿no?, que están desarrollando. Algo también que conviene, pues, ahorita la mesa, los compañeros del rincón, exactamente, hacían esta cuestión de que hay evaluación, decían, si no me recuerdo ustedes que decían, la evaluación numérica, ¿no? Algo así, ¿perdón? Bueno, sí, esa es una tendencia, ¿no? La evaluación auténtica, alternativa, exacto, pero lo que voy, compañeros, es a este punto, que toda evaluación implica medición, ¿sí? Implica efectivamente utilizar una escala, ¿sí? Toda evaluación implica medición, pero no toda medición llega a una evaluación, ¿sí? En el sentido de que yo puedo tener un número, puedo tener un 5, un 6, un 7, y eso no necesariamente me habla del avance, del logro. Es un juego de palabras, me doy cuenta, pero creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que toda medición implica medición, pero no toda medición desencadena una evaluación.